real descentralización del presupuesto. También está claro que el presupuesto no es equitativo referente a las regiones. Los lugares altoandinos, donde existe bastante población rural en un porcentaje mayor al 50%, siguen dependiendo de una agricultura de subsistencia, al cual el Ministerio de Agricultura ha llegado. Hace unos días estuve conversando con la ministra de Agricultura. Llega muy poco o casi nada. Son una agricultura de subsistencia. ¿Y esa agricultura de subsistencia de qué depende? De las aguas que vienen de los ríos y los lagos. Y estos ríos y lagos están siendo contaminados por las grandes mineras. Entonces estamos liquidando su única fuente de subsistencia, su única actividad económica posible en esa zona. Entonces, señor ministro, señor premier, usted está en la capacidad de modificar y dinamizar la demanda interna, inyectando un mayor presupuesto, una especie de shock a ese sector del consumo de las familias, que sabemos que es el que va a poder mejorar esa demanda interna y a la vez mejorar el bienestar de la población. El consumo de las familias puede mejorar, y traducido esto en una mejor alimentación, vivienda, vestido, que es lo básico, que depende solamente de ellos mismos, y el gobierno puede inyectar. También nosotros pedimos, como una especie de también inyectar esta demanda interna, el pago, un incremento para el pago de la deuda social. Se ha presupuestado 200 millones y creo que si ustedes inyectan una mayor cantidad de dinero, puede incrementar la demanda interna. Y solamente, tal vez duplicando, va a mejorar sustancialmente. También los sueldos y salarios del magisterio son bajísimos. No olvidemos que el magisterio es quien educa y forma el futuro del Perú. Y no le podemos estar un poco que con mucha restricción, digamos, calculando los incrementos que son 200 soles que se le va a incrementar. Puede mejorar. Yo creo que son decisiones que ustedes pueden tomar. Nosotros desde el legislativo no tenemos esa capacidad de poder decir podemos mejorarlo en tal o cual cantidad. Pero si la propuesta viene de parte de ustedes, nosotros, encantado, a ojos cerrados, porque es nuestra función, vamos a apoyar esas iniciativas, porque justamente lo que usted dice... Para que concluya, congresista. Como usted manifiesta, se quiere mejorar la demanda interna, podríamos mejorar la demanda interna de la población que va a lograr un mejor bienestar. Caso contrario, ese presupuesto que vamos a aprobar en la Comisión de Educación, de Presupuesto, va a ser más de lo mismo, un año más con las mismas características, sin cambio. Entonces yo le sugiero que atrévase a dar ese cambio, atrévase a dar ese shock para impulsar mejor la demanda interna y mejorar el bienestar de la población. Congresista Lucio, nos dice la vocera de su bancada que va a tomar el otro tiempo del congresista que le correspondía, así que tiene 10 minutos más, congresista. Bueno, nuevamente, reiterar. Tenemos, como usted dice, que mejorar la demanda interna. Y lo que va a mejorar la demanda interna va a depender de la iniciativa que ustedes nos presenten. Nos hablan de los gastos de inversión, eso está en automático. Nos hablan del gasto del gobierno central, que en sueldos y salarios, eso lo pueden mejorar. Pero el consumo de las familias puede ser mejorado sustancialmente, como lo hacen en otros países. ¿Qué pasa cuando en otros países desarrollados, al cual también usted conoce perfectamente, una familia no tiene trabajo
Por tanto, ¿acaso esa familia no puede acceder a alimento? Sí puede acceder a alimentos. ¿No tiene vivienda? ¿Acaso el Estado no le apoya para sus alimentos en forma de bonos de alimentarios, en forma incluso de dinero? Sí lo hace. Nosotros no le pedimos que haga lo mismo. Lo que pedimos es que haya una inyección a través de un incremento de ese presupuesto para el pago de la deuda social, una especie de shock, de incentivo, por única vez. Porque yo entiendo que si hacemos un gasto permanente, eso nos puede provocar inflación. Pero si nosotros, ustedes, proponen que sea un gasto de una única vez, puede efectivamente llegar a mejorar el bienestar de la población, puede mejorar su demanda interna, que usted lo tiene en su política señalado en su mensaje que nos ha presentado el día de hoy. Por eso, impetramos a usted, al presidente de la República, al premier, de hacer estas modificaciones que sí serían una alegría para nuestro pueblo, porque es lo que también nosotros queremos, llegar con algo de esperanza para esa población, especialmente de la zona andina. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Villanueva Mercado. Colegas congresistas, señor primer ministro, señor ministro de Economía. Nos satisface saber que el presupuesto para el 2020 tiene un incremento del 5.5% previsto para 177.000 en relación a los 168.000 previstos para el 2019. Esa es una buena noticia. Seguramente de haber marchado mejor la economía durante el 2019 y de haberse cumplido las previsiones del crecimiento del 4%, el presupuesto previsto para el 2020 y los siguientes habrían sido mayores. También es una buena noticia el saber que el Perú, en relación a las perspectivas de crecimiento del mundo, y de Asia y de América Latina y de los países emprendedores en todo el mundo, tiene una relativa buena performance. Claro, el país este año ya no crecerá el 4.2%, ni tampoco el 3.5% anunciado por el presidente Vizcarra el 28 de julio, tampoco el 3%, probablemente como se ha anunciado en los reajustes que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Tal como vamos, esta performance lamentablemente nos dará por resultados y ratio este año un menor crecimiento al 3%, aunque quisiéramos que fuera mayor. De otro lado, también nos satisface saber que todavía, pese a ese comportamiento, tenemos una inflación que comparativamente es menor en relación a otros países, México, Colombia, Brasil. Ese 2.2% que se prevé para este año es una buena noticia, ¿no? Lo que sí debe empezar a preocuparnos es el hecho de que no se hubieran cumplido las previsiones inicialmente para el 2019, económicas para el 2019. Y es que cuando se previó y se anunció y se recibió en este pleno el anuncio de que la economía del país debía crecer a un promedio del 4.2%, se nos decía que debía estar sustentada en dos pilares fundamentales. El crecimiento de la inversión pública hasta un promedio del 11% y el de la inversión privada, casi reproduciendo la ocurrida en el 2018 a un 7%. Hoy día acabamos de enterarnos que estas previsiones igualmente han sido reajustadas. La inversión pública ya no crecerá al 7%, sino al 4%, de recuperarse la confianza y de mantenerse la perspectiva en ese sentido. Y la inversión pública ya no será del 11%, sino apenas de un 2.5%. Estos son temas que tienen que preocuparnos y que ciertamente tienen que ser valorados no solamente en la perspectiva propiamente económica, sino también política. Y por ello quiero referirme a dos hechos. ¿Por qué es que la inversión pública no ha crecido este año? Entre otras, por una falta de eficiencia del gobierno en su conjunto, no solo del nacional, es cierto, también de los regionales y también de los municipales. Porque ciertamente a estas alturas, según el portal además revisado hoy día, la ejecución presupuestal del gobierno nacional no alcanza sino el promedio del
37.6, perdón, del 56.2% el gobierno nacional, del 43.8% los gobiernos locales, del 52.3% los gobiernos regionales, en forma global. Pero ahí, cuando empezamos a detallar los presupuestos del gobierno nacional y los desagregamos por sector, hay alguna preocupación que quisiera compartirla y pedirle al primer ministro pudiera respondernos. El Consejo de Ministros tiene el porcentaje de ejecución en relación a los presupuestos asignados al gobierno nacional de un promedio del 25.8%. Si observamos el presupuesto de reconstrucción con cambios, este tiene aproximadamente previsto 2.081 millones. Pero he aquí una gran preocupación cuando revisamos cuánto se ha ejecutado a 8 meses y más y días de este presupuesto de 2081 desde la presidencia del Consejo de Ministros para la reconstrucción del norte. Observamos que habría avanzado solamente el 0.8%. Y esto ya es sumamente grave, excepto que la información aparecida en el portal no sea real. Y entonces, claro, si efectivamente es real, ahí está la muestra clara de cuán deficientes se han ejecutado los presupuestos de este año y cuál ha sido la voluntad para llevar adelante efectivamente y hacer realidad los presupuestos previstos para el 2019, que está en plena ejecución. Entonces cabe la pregunta, ¿el gobierno quiere gobernar? ¿Quiere ejecutar estos presupuestos? ¿O todo lo contrario? Entonces ahí esperamos una respuesta que espero yo pueda ser concreta, tratándose además de una situación emergente como la que vive el norte, que reclama día a día la ejecución de las obras, la recuperación de su infraestructura, la puesta en valor de sus servicios, salud y educación, que hoy día mismo han sido indicados serán los pilares que han de impulsarse el próximo año, el 2020. Pero hay otro tema importante respecto del cual quisiera llamar la atención, estando precisamente el ministro de Economía. Nos ha anunciado, ¿no?, de que el presupuesto correspondiente a la deuda pública para el próximo año se ha de reducir, ¿verdad? Pero este año tiene aproximadamente 25.597 millones el Ministerio de Economía. De estos ha previsto destinar para pagar la deuda externa 12.847 millones, ¿no? Con el presupuesto modificado, porque inicialmente se había previsto 13.000 y tantos millones. ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora? ¿No? Se ha pagado por concepto de amortización e intereses un promedio de 10.420 millones. ¿Cuánto corresponde de este monto a la amortización de la deuda? 1.688 millones. ¿Y cuánto a intereses? 8.732 millones de dólares. ¿Y cuánto en esa tendencia el Ministerio de Economía, el Estado peruano, ha de pagar según las previsiones del presupuesto modificado para este año desde el Ministerio de Economía? Un promedio de 12.800 millones durante este año. ¿Y cuánto de amortización? 2.546 millones de amortización de deuda. E intereses de deuda, 10.000 millones. ¿Por qué pagamos solamente, teniendo un presupuesto de 12.800 destinados para el pago de la deuda externa, solo 2.500 y pico como amortización de deuda y 10.000 y tantos millones como intereses? Si tenemos casi 60.000 millones en reservas en el país. ¿Por qué llamo la atención en relación a este monto? Porque si nosotros nos fijamos a qué equivalen 10.185 millones para el pago de intereses en el 2019, estos presupuestos equivalen casi al 25% y más de los presupuestos de inversión de todo el Estado. Y si quisiéramos comparar, equivalen a más del 100% de los presupuestos destinados a inversión por los gobiernos regionales. Casi a las 2/3 partes de los presupuestos de inversión a los gobiernos locales. Y entonces, claro, ahí tendríamos que preguntarnos,
¿por qué no utilizamos una estrategia que nos permita pagar menos intereses y utilizar estos dineros en mayores inversiones justamente para impulsar la inversión pública, que debe ser uno de los pilares que debe sostener el crecimiento económico para el 2020 y para los siguientes años hasta el 2023? Estas son parte de las preguntas correspondientes que quisiera plantear tanto al presidente del Consejo de Ministros, así como al ministro de Economía. Y claro, acá hemos sostenido otros aspectos. Ayer nada más la ministra de Salud estuvo en la Comisión de Salud para tratar un tema que yo creo que debe ser también un tema de preocupación y fundamentalmente un tema que debe convocar nuevamente la voluntad de gobierno, de ejecución, de eficiencia, de todo el aparato del Ejecutivo nacional, regional y local. Porque ayer discutimos como tema principal en esta comisión el tema de los neonatos fallecidos durante este año, que nacionalmente habrían sumado más de 1.200, pero quiero poner solo el ejemplo de Cusco. Habrían fallecido más de 120 en el departamento del Cusco. Y claro, cuando uno se pregunta por qué han fallecido, falta de incubadoras. Falta del programa de incubadoras, porque no solamente se trata de las máquinas en sí que representan las incubadoras, sino de todo un programa que supone las incubadoras, suponen los respiradores, suponen el personal asistencial, entre otros. Cuando uno revisa los presupuestos ejecutados en Cusco, así como a nivel nacional, se da con la sorpresa de que en los presupuestos destinados para las distintas provincias y particularmente para el Cusco, ¿cuánto es la ejecución? 0%. Claro. Para que concluya, congresista. Ayer se nos decía, claro, que en términos de índices latinoamericanos el Perú estaba en buena situación, pero si hubiéramos cumplido con ejecutar el programa de inversiones respecto a las incubadoras, seguramente esos 1.200 fallecimientos de neonatos no habrían ocurrido y nuestra performance latinoamericana inclusive habría mejorado. Y nuevamente, refiriéndome al tema de educación, han sido muy optimistas en la presentación del presupuesto para el 2020 y las perspectivas para el 2023. ¿Cuántos minutos, congresista? Los 5 minutos. En cuanto a la anemia, se informó, se nos ha planteado ahora de que para el 2020 o 21 alcanzaremos reducir la anemia fundamentalmente para los bebés de 6 a 36 meses a el punto de 19 puntos. ¿Cuánto está hoy día? 43.5%. ¿Cuánto hemos avanzado respecto del 2017? 1 céntimo. ¿No estamos siendo demasiados optimistas con esta performance y eficiencia con que actúa el gobierno al hacer esa perspectiva? Y al mismo tiempo no nos planteamos los mecanismos, estrategias, tácticas y compromisos y responsabilidades del gobierno para hacer realidad esos objetivos. Creo que sí. Y entonces ahí tenemos que, obviamente, pedirle al gobierno que efectivamente se dedique a gobernar, a cumplir con eficiencia sus responsabilidades. Y para concluir, cuando hablamos de descentralización, no hay duda. Pero no solamente se trata de distribuir los presupuestos, ¿no? Se trata fundamentalmente de garantizar también la eficiencia con que se realizan estos. Y fundamentalmente de una vocación descentralista que se exprese también en la concreción de algunos proyectos. Está entre los proyectos previstos a impulsarse el 2020 y los siguientes años el proyecto de masificación del gas. Señor primer ministro, señor ministro de Economía, a través de la presidencia, ¿sabe cuántas instalaciones se ha informado el día de ayer en la Comisión de Energía y Minas se tienen realizadas por gas natural en todo el país? 990.000 instalaciones, casi 1 millón. ¿Cuántas de estas están instaladas en la costa? Casi todas, pero fundamentalmente en Lima. ¿Cuántas están instaladas en Lima? El 87%. Y en el centro sur, en el que está Cusco y otros 6 departamentos, ¿cuántas instalaciones tenemos? 0%. Es más, el presupuesto de 7 regiones destinado a masificar el gas en el centro sur
acaba de ser anunciado ayer, se habría reducido de 400 a 200 millones. ¿Es así como queremos descentralizar? Pero no solo eso, el Hospital Lorena, los hospitales de Tacna y similares en todo el país. En el caso de Cusco, el Lorena espera 5 años, está paralizado. Y lo que nos ha anunciado el gobierno es que podrá empezarse a hacer los estudios del expediente final a partir del 2020, porque resulta que quiere hacerlo de gobierno a gobierno. No hay duda que estos temas tienen que ser tomados con mayor responsabilidad. No tengo que señalar el aeropuerto de Chinchorro por su importancia política en el momento, pero también es otra de las obras postergadas. Tengo que volver a señalar. El 2019 estaba previsto, se acabaría el 100% del movimiento de tierras. Solo vamos a avanzar el 5%, pese a que este Congreso le otorgó en el presupuesto del 2018 250 millones al Ejecutivo que fueron destinados a otros fines, ¿no es cierto?, y no precisamente al fin de mover las tierras para que en 2019 tuviéramos el 100%. En ese camino, en ese sentido, ¿cómo mejoramos la competitividad y la infraestructura de los pueblos, de las provincias, de los departamentos del interior para equilibrar las condiciones de desarrollo y bienestar? Señores ministros, no hay duda que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, porque en la perspectiva de Acción Popular, el gobierno no debe ser una autoridad que da sorpresas todos los días, en la cual el país no sabe qué noticias va a leer al día siguiente o escuchar al día siguiente, qué cosas va a perder mañana o pasado. El gobierno debe ser una entidad deliberativa, franca, con profundo respeto por el poder local, por los poderes regionales, por los poderes que equilibran el Estado de Derecho, el legislativo, el ejecutivo, porque de esta manera las medidas se discuten, se pueden discutir, se pueden criticar, se pueden modificar, y así el pueblo puede recuperar la confianza y la certidumbre de saber que el país, teniendo tantas potencialidades, puede seguir adelante mirando el futuro con optimismo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Neira Olaichea. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludo al Premier y al Ministro de Economía. Hemos escuchado la presentación como ya una rutina de cada año, con un PPT sobre cuadros y cifras y comparaciones, como el Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos para enfrentar este contexto internacional y nos compara con Brasil, con Chile. Está muy bien la comparación con otros países. Ellos seguro dirán, qué envidia, Perú está mejor que nosotros en varios indicadores. Pero estamos en el Perú. Deben hacer las comparaciones con la región Amazona, con la Sierra Sur, con la Sierra Norte, con la costa, con cada una de las regiones. Comparar qué gestión hay ahí, qué equilibrio hay, qué resultados hay, señora presidenta. Estamos en el Perú. Porque si nos comparamos con Alemania, estamos en la cola. O sea, no es un tema de comparación, sino de resultados y de visión y de la meta que nos estamos proyectando. Acá nos pueden decir que estamos muy bien en la reserva, en lo macroeconómico, pero la población, ese pueblo que supuestamente el presidente Vizcarra dice que cierren el Congreso. ¿Qué tal demagogia y tal populismo? Cuando tienen que hoy día decirnos cuáles son los resultados y qué realmente pide la población. Mire, el problema no es el Congreso, porque el Congreso le va a aprobar su presupuesto. Por ahí habrá unos tires y jales, acá hablaremos todo el día, durante 2 o 3 días, y al final el presupuesto se aprueba. Pero estamos omitiendo algo mucho más importante,
es el resultado del ejercicio anterior, tal como dice el artículo 80. Lo primero que tienen que hacer es decir qué han cumplido, qué han logrado. El cuento del presupuesto del año pasado. Y de los últimos 20 años. En el año 2000 el presupuesto del Estado era 34.000 millones de soles. Y en el año ya 19 que estamos transcurriendo, 168.000, casi 400% el crecimiento crece, el consumo, el gasto. Pero el crecimiento es el resultado de gestión del Estado y que el Congreso le apruebe ese presupuesto. Tome el presupuesto, es suyo el presupuesto, pero resulta que en estas décadas hemos visto que el presupuesto ha sido el gran apetito de la corrupción y de la colusión entre grandes corporaciones, coludidos como Odebrecht y el Club de la Construcción, coludidos con autoridades para establecer grandes proyectos de corrupción. ¿Y qué culpa tiene el Congreso de eso? Por haberlo aprobado. Pero ¿quién diseña el presupuesto? Es el Ejecutivo, es el Gobierno, que le ha dado todo ese poder. Y viene con el cuento que vamos a hacer la marcha para que paremos esto, vayámonos juntos. ¿Cuál juntos? Si la corrupción es del Ejecutivo, coludido de ese neomercantilismo. El neomercantilismo es la colusión que tienen esto, que lo han importado de Brasil o son pulpines de Brasil, pero son corruptos. El centro es el presupuesto de la corrupción, hay que entenderlo y decírselo a la población, que no en el cuento. Ahora, ¿por qué quieren cerrar el Congreso? ¿Por qué quieren adelantar las elecciones? Es para tapar todo esto, para cubrir todo esto, para que desaparezca el Congreso que fiscaliza y se lo dice en su cara pelada que ustedes son los responsables. Por eso, como conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Que el problema no es el Congreso, es un problema de gestión o de liderazgo, que también lo dijeron. No hay capacidad de aterrizar ese presupuesto. O es una gestión parásita o es una incapacidad de no distribuir y recoger los resultados. Como todo economista, el ministro, con todo respeto. Para que concluya, congresista. El pueblo aspira gestión eficiente o eficaz o ambas. Eso es lo que esperan. Le voy a dar una interrupción después, al final. Quiero concluir con esto. La congresista Chacón. El problema, dije, de gestión. Lo que la población quiere realmente no es que cierren el Congreso. Quiero que el Poder Ejecutivo tenga esa capacidad de gestión eficaz, eficiente o efectiva. Pero lo que estamos viendo con los presupuestos de hace... Para que concluya, congresista. Lo que estamos viendo es una gestión parásita. Se comen los recursos y no hay resultados. Eso es lo que estamos viendo. Por favor, una interrupción, por favor, la congresista... Las dos corrupciones de la congresista Chacón. Congresista Cecilia Chacón, las dos interrupciones. Habría terminado, congresista Lecha, su intervención, congresista Neira. Gracias, presidenta. Trataré de ser bastante puntual. El ministro nos ha dicho que para el año 2020 existe una proyección del 4% de crecimiento de la economía. Yo, señora presidenta, pregunto, ¿qué índices reales han utilizado para sacar esa conclusión? Señora presidenta, el sector público solamente en este año 2019 tiene 33% de la inversión, es decir, el presupuesto que se le ha dado solamente han gastado el 33% y estamos ya casi cerca a fin de año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer
para que la inversión pública aumente. No se trata solamente de dar más presupuesto, sino sobre todo gastarlo. Por otro lado, dice que también esto va a ser el resultado del crecimiento de la inversión privada. Señor ministro, de repente usted sabe algo que nosotros no sabemos, pero la realidad es que la inversión privada en el país está paralizada, está congelada. No hay empresarios que quieran invertir porque no hay seguridad en el país, porque el presidente Vizcarra ha pedido nuevas elecciones, porque ha anunciado una nueva ley de minería. ¿Qué empresario va a querer invertir? Tomando en cuenta además que justamente el crecimiento económico en el Perú, por lo menos, va bastante de la mano del sector privado. Señora presidenta, yo sé que estas son proyecciones, pero no juguemos con las cifras, no le mintamos al país, señora presidenta, señor ministro. Yo quisiera que nos diga exactamente, no solamente como un número al aire, sino de dónde saca usted un 4%. Insisto, si es que la presidenta de la CONFIEP ha dicho claramente que más del 60% de los empleados de muchas fábricas han tenido que ser despedidos.